Bueno, y nuestro compañero William Domínguez estuvo precisamente haciendo consultas a varias personas que mostraban posturas opuestas una con otra en torno a este tema del barrio San Francisco en particular, algo que llegó a generar roces entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta es la situación por la que atraviesan miles de familias afectadas constantemente por la crecida del río Paraguay. La solución que se plantea desde el Ejecutivo es el proyecto de construcción de un complejo habitacional en la zona del Regimiento de Caballería número 4, que brindará una doble solución tanto a las familias de la Chacarita como a los del barrio Ceballos-Cue. Más allá de las 1000 viviendas que planteamos, este proyecto va a tener una escuela, un colegio técnico, un centro de salud, un centro comunitario, una subcomisaría, corazones de manzana, áreas de esparcimiento para las familias. Estamos coordinando todo el componente del trabajo con el SNPP para capacitar a las familias. Inclusive está prevista contratarle a las familias para que ellos formen parte del proceso constructivo de sus propias viviendas. A pesar de las bondades que promete el proyecto, despertó posturas en contra y a favor. Entre los varios cuestionamientos se menciona que se atropelló al Poder Legislativo, ya que no se realizó la desafectación del terreno. Según ellos, este debió ser el primer paso para el inicio de los trabajos. Sin embargo, los proyectistas argumentan que con el convenio firmado entre el Ministerio de Defensa, la Itaipú y Senavitat es suficiente. Esto es una suerte de crisis humanitaria, ¿verdad? Eso tiene que ser atendido en la política de Estado como una emergencia. Entonces, las Fuerzas Armadas de la Nación, en el marco de su rol también que cumplen para el Estado, disponibilizan un terreno para que de manera inmediata se pueda accionar y poder dar protección a estas familias que están siendo afectadas. Y eso se hace jurídicamente en el marco de un convenio tripartito. Pero aquí estamos asistiendo a una situación de emergencia, pero no de emergencia habitacional, sino de emergencia del Estado de Derecho. O sea, hace ya cualquier cosa, se atropellan las instituciones con tal de lograrse estos objetivos. Se produce una especie de per saltum legislativo. Per saltum se llama en la justicia, cuando de la primera instancia un caso pasa directamente a la Corte, no pasa por la Cámara de Apelaciones. Bueno, en este caso se produjo eso. A través de un convenio se puede, es más, a través de un convenio inclusive hoy se pueden empezar a llevar trabajos con tierras fiscales, con tierras municipales, tierras de la SAS, de INDER, se llevan adelante. Te puedo mostrar en documentos otros casos en los que se da pie para iniciar el trabajo. Se obvió pasar por el Congreso, así como debía haber pasado este proyecto con un proyecto de ley de desafectación. O sea, Defensa tenía que haberle propuesto al Congreso que quería vender esas tierras, porque esas tierras se venden y cuestan $1 millón la hectárea. Entonces, al no hacer ese procedimiento, por supuesto, se queda como un negocio, pero un negocio simplemente entre las partes firmantes. Todo este problema legal supuestamente traería inconvenientes a la hora de entregar los títulos a las familias. Desde la Senavitat consideran que no se tendrá problemas. Ahí sí nosotros estamos evaluando 3 alternativas, ya eso sería en línea con la política habitacional, ¿verdad? ¿En qué sentido y de qué manera serían otorgadas esas viviendas a los futuros propietarios, ¿verdad? Entonces, pero es otra etapa, es otra cosa, ¿verdad? No como se estaba hablando de que para comenzar a construir se necesita una ley de desafectación. Para la construcción no es necesario, ¿verdad? En otra fase, que es lo que estamos sí trabajando de manera coordinada en una mesa también donde está la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, está Senavitat, está Itaipú Nacional, ver cuáles van a ser los canales para poder otorgar finalmente en propiedad. Sin embargo, el proyecto presentado y aprobado por la SEAN hace referencia a 57, mientras que el permiso para la intervención solicitado a la Municipalidad de Asunción contempla solo 23 hectáreas, donde ahora señalan que solamente construirán 1000 viviendas. Se hizo una presentación oficial a la Intendencia Municipal para la construcción de unas 1000 viviendas en lo que sería el primer módulo de este proyecto habitacional, que contempla en realidad 2500 viviendas en su totalidad, y que ahora los planos han sido presentados por una parte, ¿verdad? En un sector específico. Es más,
El relatorio de impacto ambiental presentado a la SEAM ha sido desarrollado para la totalidad del predio, que es lo preocupante. Lo que se está sometiendo a aprobación hoy día a la municipalidad es una porción y no hace referencia al resto del proyecto, que es mucho más ambicioso. No, ellos solamente están encaprichados en arrasar con el RC4 y siempre hablan solamente de 1000 viviendas, y es mentira, porque en toda la documentación que presentan en diferentes estamentos están por 2400, en algunos 2100, en otros siempre es por 2000 y algo, nunca es por 1000 solamente. Entonces están mintiendo a la ciudadanía, y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Al principio se planteaba que se iban a intervenir las 59 hectáreas que forman parte del predio. Son 59 sin considerar las 2 que ya se habían tomado también como una zona, digamos, de amortiguamiento, porque inicialmente estaban las 59, luego se dejó una franja de 2 hectáreas que pasó nuevamente el terreno a ser de 57 hectáreas, y a partir de eso, digamos, esto migra nuevamente a las 23. Eso fue un proceso, digamos, desde el diseño del proyecto que se fue trabajando con la Facultad de Ingeniería y los otros actores intervinientes. Entonces, esto deriva finalmente en las 23 hectáreas que son las que se iban a intervenir. El área a intervenir es de 23 hectáreas y justamente para que no quede ninguna duda de ello, el ministro de Defensa también ha dirigió una nota al intendente de la municipalidad, el señor Mario Ferreiro, aclarando que lo autorizado por el Ministerio de Defensa para la realización de este proyecto es en un área de 23 hectáreas, ¿verdad? Entonces eso es realmente lo que hoy está definido, ¿verdad? El principal cuestionamiento de utilizar las 57 hectáreas es el supuesto impacto ambiental que ocasionarán las obras. Desde el Ejecutivo insisten en que no se va a intervenir una zona boscosa tal como se denuncia. Antes que nada hay que saber entender qué es el pulmón, ¿verdad? ¿Qué es el pulmón de una ciudad, ¿verdad? Que cumple el mismo rol que nosotros, ¿verdad? Permitirnos respirar, oxigenar nuestro cuerpo, y solo así podemos sobrevivir, ¿verdad? Bueno, y es lo que cumple el rol del RC4 y el Jardín Botánico en nuestra ciudad. Ellos purifican el aire que respiramos, y la ciudad, que cada día aumenta la polución, ¿verdad? Por los autos, todo a combustibles fósiles y todo. Entonces necesita de mayor cantidad de pulmón para que nuestro aire siga siendo respirable, porque la polución aumenta cada día. En esta área, que está, como decimos, lejos de ser un pulmón verde, lo podemos ver acá, y estas son fotos satelitales, esto no es una idealización, son imágenes reales, donde la densificación arbórea para definirse como bosque por ley, inclusive a nivel secundario, son 60 árboles por hectárea. En esta área que vemos acá son 23 hectáreas. Anteriormente había inclusive zona de vertederos, en esta área también, inclusive había zona de vertederos, y esto que está acá no tiene ni 6,8 árboles por hectárea. Entonces está lejos N veces de un bosque. Y esta zona de acá hasta lo que sería la línea que vemos ahí en la parte baja, cerca del periodo 2003, es donde realmente empieza la línea de lo que sería el Jardín Botánico. Esta área que vemos es una zona de matorral bajo, con algún esquema de segmento, relicto, esquema boscoso, donde nosotros vamos a hacer en una zona de amortiguamiento más de una plantación próxima a 6.000 árboles. El amortiguamiento, explican los expertos, que no es precisamente un lugar donde hay muchos árboles ni área boscosa, sino es la división entre la actividad humana y lo que se tiene que preservar. Y probablemente hoy día se ve en los medios de comunicación la zona ya sin árboles. Claro, pero hace más de un mes que están talando todos los árboles. Ya no existen, ya han sacado todo, han hecho movimiento de suelo. Todas las máquinas están trabajando día y noche. Desde luego que ya no se van a encontrar los árboles que nosotros sí sabíamos, y con estos mapas que nosotros hemos arrimado a todas las instituciones, vemos en todas estas áreas que sí estaban con gran área boscosa. Nosotros vemos de todo punto de vista técnico
que el proyecto no va a afectar y no va a tener un impacto negativo al ambiente. Entonces, por eso tuvo la aprobación y fue emitida la declaración de impacto ambiental. Porque cada zona boscosa en todas partes del mundo, la zona boscosa tiene zonas de amortiguamiento que no necesariamente necesitan ser bosque. Pueden ser pastizales, pueden ser humedales, hay diferentes prototipos según el ecosistema, ¿verdad? Entonces, esa zona, el rol de la zona amortiguamiento es separar justamente a la población humana de la zona boscosa. Porque una vez que se pone población humana que normalmente contamina ya de por sí, la zona boscosa se va degradando, o sea, es capaz que perdamos el jardín botánico. Hay una franja de protección, una franja de amortiguamiento que va a quedar entre el botánico y esta área de construcción de vivienda, evitando justamente que se afecte la biodiversidad del lugar y específicamente lo que es el área del botánico. Ese sector del RC4 está bordeando las piletas de agua de tratamiento de la SAP. Esa masa boscosa que está rodeando la pileta hace como un filtro natural para que toda la polución de la ciudad no llegue a las piletas de cielo abierto. Todas las piletas de SAP son a cielo abierto. Cuando en algún momento se menciona la problemática de SAP, me gustaría destacar lo siguiente. Esta zona de SAP es una zona de depósito. No es una zona donde tienen justamente pileta de decantación, es un depósito. Y está previsto en el proyecto una zona de amortiguación tipo cortina vegetal, justamente de 3 o 4 fases de cobertura a todo lo que es la zona vinculada a la área del depósito de la SAP. Otra duda surge en torno a la distribución de las casas una vez culminadas. Los pobladores de Ceballos-Cue están convencidos que el 50% de las 1000 serán para las familias de esa zona. Sin embargo, Soledad Núñez manifestó que el proyecto favorecerá en su mayoría a las familias de los 5 barrios de La Chacarita. Dijo que iba a ser equitativo, que iba a ser 500 para la familia del Bañado y 500 para la familia de Ceballos-Cue. Pero eso todavía no se tiene en un documento, es solamente de palabra. Solamente de palabra, siempre fue prácticamente de palabra. Eso vamos a estar definiéndolo una vez que tengamos cerrado el perfil socioeconómico de las familias de ambos barrios. Sí hemos dejado en claro de que en un porcentaje mayoritario va a ser para los 5 barrios que están ubicados en la zona de La Chacarita y que el número preciso que entendemos también que de manera genuina es lo que nos pide la gente, decir, bueno, ¿cuántos va a ser? ¿Verdad? ¿Un 15%, un 20%? ¿Cuánto estamos hablando? Una vez que, porque queremos ser responsables con eso y no solamente tirar un número, digamos, de lo que se nos ocurra, sino que queremos que eso sea fruto realmente de un diagnóstico social elaborado, hecho tanto en La Chacarita como en Ceballos-Cue. Y esos números no debería pasar del mes de julio para tener cerrado. Este mapa muestra la zona de La Chacarita y los 5 barrios de La Chacarita con los cuales vamos a trabajar, ¿verdad? Que son San Pedro, San Vicente, San Felipe, el barrio Refugio. Y justamente acá se puede observar lo que es el Parque Caballero. Y cuando trabajemos con estas familias y podamos reubicarlas, parte del plan también es poder recuperar y extender el Parque Caballero, en donde estaríamos recuperando prácticamente 7 hectáreas de parque, que eso va a ser también un área verde importante y un área de esparcimiento para toda la ciudadanía de Asunción. El relevamiento de datos que servirá para determinar los beneficiarios se realizó a través de un censo, donde la utilización de lápices de papel resultó llamativo y despertó suspicacias sobre una posible alteración posterior de las informaciones recabadas. Nosotros tomamos esas inquietudes y fue lo que transmitimos justamente tanto a Itaipú Binacional como a Hábitat para la Humanidad, que fue la organización contratada por la Itaipú para llevar adelante todo el plan de gestión social. Nosotros estamos monitoreando eso, estamos supervisando. Tomamos esa preocupación porque la consideramos, digamos, una preocupación válida. Entonces, con Hábitat para la Humanidad trabajamos en un proceso de validación nuevamente de esos datos que se han recogido, ¿verdad? O sea, para darle la tranquilidad a la gente, ¿verdad? Hay una explicación, digamos, de quienes tomaron esos datos de por qué se lleva adelante de esa manera la toma de datos, pero yo creo de que hay que darle la posibilidad a la familia que fue entrevistada que valide nuevamente cuando eso esté completo en bolígrafo y que le pueda dar la certeza, ¿verdad?,
de que los datos que proveyeron en ese momento son los datos que fueron tomados en cuenta. Yo creo que eso es justo y es necesario. A pesar de las posiciones encontradas, finalmente la Cámara de Diputados no aprobó el proyecto de ley que pretendía declarar área silvestre protegida la zona del regimiento número 4. Tras el rechazo de esta ley y la aprobación correspondiente de los planos por parte de la municipalidad, iniciarán los trabajos de construcción de las 1000 viviendas sociales que pretenden entregar a los futuros propietarios antes de Navidad.